Hola mis chicas, chicos, hoy nos vamos a ir a la casa de perfumería de La Taza a hablar, a comentar el perfume de Teriac. Aquí tenemos la sobrecaja y antes de ponernos a tope con este perfume, un comentario que hemos de entender para ver esta reseña. Mi profesora de creación de perfumes, nuestra profesora de perfumería, lo primero que nos hizo entender cuando comenzamos el curso fue que en Francia, en la Universidad de la Perfumería en Francia, lo primero que les hacen entender a la gente es que un perfume que no sigue la escala de aromas, la pirámide, aromas de salida, aromas de corazón, aromas de fondo, no es un buen perfume. Así que entendiendo esto, quiero que entendáis lo que os voy a contar de este perfume Teriac. Teriac nos lo presentan así: perfumería de La Taza, tamaño de 100 mililitros. Lo que habéis visto antes es la sobrecaja, en la que en la sobrecaja es donde va a venir el código de fabricación, fecha de salida, fecha de caducación, y luego aquí en la caja interior, que es de plástico duro, viene el emblema de La Taza. Importante porque está habiendo muchísimas falsificaciones. La caja se abre así, es tipo cofre vertical, y en el interior tenemos esta botella que sí es una preciosidad. Un momentito que lo dejo la caja aquí, que me abulta mucho. Es una preciosidad tanto la presentación exterior como la botella interior. Es una botella muy bonita donde tenemos un cilindro con forma entre transparente y colores en un color rosa palo, un rosa muy clarito. Y en el tapón tenemos ese emblema de la serpiente, que seguro que más de una se ha quedado encantada con esto a quien le gusten las serpientes. Vamos a leer las notas de este perfume y vamos a hablar sobre él, por supuesto. Bien, es un perfume del año 2024 de la familia, no lo pone, pero yo en mi post-it me había apuntado Gourmand directamente. Con notas de salida de caramelo, almendra amarga, chabacano y pimienta rosa, notas de corazón, miel, ruibarbo, flores blancas y rosa, y notas de fondo, cuero, vainilla, almizcle, vetiver y ládano. Muy bien. Espera que tomo por aquí otro post-it que me había apuntado con notas de los perfumes que se supone que se parece. Y vamos a hablar ahora sí, y vamos a decir las cosas como son. A ver. Pero es un perfume que tiene mucho hype. Y si tiene hype por su duración e intensidad, viene bien merecida. El primer día que lo probé, que lo utilicé, ya me lo he puesto varias veces. El primer día que lo utilicé además fue por la noche, ya no tenía que darme duchita ni nada, ya estaba preparada para estar un ratito despierta antes de irme a la cama. Me lo puse y la intensidad, desde luego notas que es un perfume de intensidad alta, pero lo que quiero decir es que me duró hasta el día siguiente. O sea, me levantaba, olía en piel. La piel, la mano, tal, digo, todavía huele, o sea, muy bien. Después, utilizándolo posteriormente, me doy cuenta de que es un perfume con intensidad alta sin tener que bañarte en este perfume. Sobre todo las 2-3 primeras horas es un perfume de intensidad alta que deja rastro, mucho rastro. Y te puede durar todo el día, o sea, es un campeón de batalla, un todoterreno a la hora de si lo que quieres es duración e intensidad. Bien, es más, tienen que pasar al menos 2 horas largas para que esa intensidad alta empiece a bajar. O sea que ahí va. Ahora bien, ¿a qué huele? Estoy segura de que muchas de vosotras es que aún los restos del perfume aquí sigue oliendo a miel. Primera impresión, trallazo de miel. Segundo día, trallazo de miel. Tercer día, acaba el día, trallazo de miel. Madre mía, sobredosis de miel. Y mira que yo pude soportar el perfume de Scandal a primeras, que salió muy dulce. Empalagoso, pero lo aguanté. Mira que había de vosotras que decíais que los perfumes de Navitus, y yo lo dije, el de Navitus, el de Karina, que era muy dulce y cuidado a la hora de ponérselo, que podía ser empalagoso. Lo dije. Pero esto lo sobrepasa
a todos. Es un perfume extremadamente empalagoso de miel. Es cierto que he leído que muchas personas decían que se lo ponían varias veces y ya le encontraron el gusto, que al principio fue demasiado, un poquito así como que al principio les sobrepasaba, pero después les gustaba, aún con lo muy dulce. Pues yo no lo he conseguido. Es un perfume que sale con nota de miel, dulzona e incluso fresca. Es como si nos hubieran puesto un toquecito de fruta refrescante, mandarina, quién sabe si es incluso ese melocotón o durazno que nos ponen por aquí para refrescar la salida de una miel que es dulce, fresquita, como una miel anaranjada, pero sigue siendo miel. O sea, ese primer spray que te pones de este perfume es tan dulce y empalagoso que realmente te llena todo el olfato. Así que de primeras es una miel ligeramente fresca, pero muy dulce y muy empalagosa. Nos vamos al corazón. Como mucho puedo notar un ligero matiz de melocotoncito, porque quizá ahí pierde un poquito de ese frescor inicial, pero sigue siendo el qué, una miel dulce y empalagosa. Yo llego a esa parte del corazón del perfume a partir de unas 2 horas o por ahí y digo, ¿dónde está la Belle? Porque es que este perfume se compara con la Belle de Jean Paul Gaultier. No, digo, yo no lo encuentro. No encuentro el parecido por ningún lado, porque este perfume empieza con miel, sigue con miel y es más miel. Nos vamos al fondo del perfume, donde como mucho puedes tener una miel un poquito más densa, más oscurita, diría, y es que estaba hojeando las notas, que quizá y esa miel se junta un poquito con el fondo del ládano, pero es que le han puesto tanta miel a este perfume que empieza a ser un poquito sugestión personal el encontrarle alguna nota de más, porque lo han creado con un extra de miel que es hiper mega empalagoso, dulce, y hay que incluso sobreponerse a este extra de dulzor. No me puedo creer que personas que hayan dicho que Scandal era demasiado dulce, personas que hayan dicho que el de Habitus de miel, llegué a leer porque hice la reseña, que era tan empalagoso que no lo soportaban. No me creo que personas que hayan dicho que ese perfume, esos perfumes con notas de miel, néctar, etcétera, eran insoportables y luego me digan que este perfume es maravilloso, porque es un despropósito de miel. Yo que trato de encontrar las facetas, las notas, trabajando con todas ellas y demás, pues finalmente llego a la conclusión de esto no me gusta. Mira, puedo entender que si te gusta mucho lo gourmand, que ahora mismo está muy en boca de todos, muy a la moda, de lo súper dulce y todo lo que quieras, que te pueda gustar. Pero es un perfume que realmente olfativamente se queda plano. Lo que os decía al inicio. En perfumería, los maestros de perfumería, si un perfume se te queda tan plano, no es un buen perfume. Esto es un baño de miel. Y yo en los días que lo he probado, lo puedo soportar, lo puedo llevar bien con el frío que está haciendo en la calle. Pero en el momento en el que entraba en una casa, en un salón, en un restaurante, cualquier sitio así, donde estaba cálido, es que se te sube a la cabeza que es imposible de soportar. Llega al máximo de lo empalagoso en miel. No es como si dices, me apetece una tostadita de miel para quitarte ese deseo de lo dulce. Vale, pero a que si te metes un bocadillo de miel terminas hasta aquí de miel. Pues eso es lo que pasa con este perfume. Obviamente, a quienes os ha gustado este perfume es que yo ya soy empalagosa, pero es que os gusta lo extremo totalmente. Quizá, y me quieres decir o me dices que o no entiendo, que no tal, de eso, lo acepto, ¿de acuerdo? Pero aquí tengo uno de los ingredientes con los que he estado trabajando en perfumería, ¿vale? Estoy aprendiendo, estoy trabajando en ello
Y si lo ves, a ver si enfoca, lo que tengo aquí es una variedad de miel con la que yo estoy trabajando en los perfumes. Se llama miel Olympus y es un ingrediente de la perfumería. Trabajando con esta miel Olympus, incluso perfumes actuales en los que lo he estado probando, digo, tiene nota escondida de miel. Y efectivamente, cuando hueles esto, te das cuenta de que efectivamente el perfume de La Belle de Jean Paul Gaultier tiene miel escondida en el perfume. Pero eso hace que La Belle sea igual a este perfume. No, y te digo por qué. La Belle es una muy buena fusión de los acordes, ¿de acuerdo? La Belle no es un perfume, es un perfume que tiene cítricos, tiene pera, no las frutas que tiene este perfume, tiene miel, tiene cuero y tiene otras notas. ¿Qué pasa en La Belle? Para empezar, tiene muchísima menos miel. No me digáis que esto es un clon o una inspiración de La Belle porque ese mismo perfumista esté detrás de ese perfume, porque no es exacto. No. Tiene muchísima menos cantidad de miel. Tiene pera fresquita con esos cítricos que se fusionan ahí. Aquí esta miel es incluso distinta. Ya te digo que no es, por ejemplo, esa fusión de miel, pera y bergamota, sino que este tiene miel, naranja y como mucho ese toquecito de melocotón. Hay que sentirlo, quizá y hay que probar cómo funciona esto, la miel en los perfumes, para verlo aquí. Y desde luego este perfume tiene un extra de miel. Yo no sé si el propio perfumista, cuando estaba creando el perfume, hizo algo parecido a La Belle pero con distintas notas frutales, y le dirían, no, pero como va a ser para La Taza, que es una marca de perfumería árabe, tiene que ser más postre árabe. Y dirían, pues como esos postres árabes, si has comido en algún postre árabe, yo he probado unos cuantos, solo que no me acuerdo de los nombres, pero ¿qué tienen? Mucha miel. Entonces diría, bueno, pues si quieren un perfume a tope de postre árabe, pues no le pongo 1,2 gramos de miel, le pongo 5 gramos, ¿vale? Y le pusieron a este perfume tanta miel que se ha vuelto insoportable. Quizá y sí, quizá y de repente pasa un tiempo, lo pruebo y digo, vale, pero también estoy empezando a saturarme de tanto perfume gourmand. Estoy probando como 1 tonelada de perfumes con vainilla. Y si ya de repente me llega un perfume como este, digo, ¡ala! ¿Acorde a vainillado? No, tengo miel. ¿Acorde a caramelado? No, tengo acorde de miel. Me da igual los acordes que me quieran contar, porque cuando le pones el olfato, te encuentras miel en la salida, miel en el corazón y miel de fondo, con lo cual esa interpretación de que se pueda parecer a, yo lo tacho. Para mí, La Belle de Jean Paul Gaultier, que ya en su momento le costó conquistarme, porque era un perfume muy dulce y empalagoso, sí, es así, pero me conquistó, lo conseguí encontrar. Este perfume, por varias pruebas que he hecho, no es para mí. Otro despropósito, permitidme que diga, es que dicen que se parece a Andalusian Soul del Mercader de Venecia, perfume que también está reseñado en el canal. ¡Ay, Dios mío! Y mirad, tiene ron, acacia, incienso, vainilla. Para mí es un perfume, sobre todo eso de... es un incienso con ron, es maravilloso, es que es otra historia. ¿De verdad creéis que este perfume se parece a ese tipo de notas? Yo incluso ahora mismo, que ya voy aprendiendo cómo se hacen algunas notas, leo la nota de ron, ya sé por dónde viene, ya sé cómo se suma y qué se consigue juntando las notas. No, de verdad, no. 2 notas de un perfume
no pueden hacer que un perfume sea igual que otro. El que un perfumista esté detrás de un perfume no puede hacer que sea igual que otro. Que el corazón fondo de este perfume, claro, cuando le baja un poquito la intensidad de la miel, se parezca un poco a la Belle, te lo compro. Pero en el corazón fondo, eso no quiere decir que si a ti te gustó la Belle de Jean Paul Gaultier, de Kentin Beach y Sonia Constant, de acuerdo, si te gustó ese perfume, no quiere decir que este perfume te vaya a gustar. Es un perfume muy dulce, no a lo dulce caramelo, no a lo dulce vainilla, es a lo dulce miel. Es extremadamente empalagoso y yo te lo tenía que decir. A mí esta versión de Teriac no me ha conquistado, y la verdad que llevarlo en sitios cerrados con calorcito ha sido un auténtico empalago. Esto de que dices, me quita hasta las ganas de comer cuando vas a un restaurante de tan dulce que es, que se han pasado 3 pueblos. ¿Se me entiende, no? Creo que he hablado bastante claro. Vale, así pues creo que he dicho todo lo que tenía que decir sobre él. Así pues, perfume del lado femenino. Si algunos chicos quieren, lo pueden hacer un poquito de layering con maderas para hacer un perfume un poquito más amaderado y darle otro tipo de textura. Femenino, sí o sí de invierno, frío, de exterior, si lo quieres llevar. Y en todo caso puede ser para todas las edades, pero eso sí, ponéroslo en poquita cantidad porque sí. En fin, creo que se me ha entendido. La botella es muy chula, pero no es para mí. Si, y os lo digo yo, que me gustan los perfumes dulces. Para mí, lo fácil también es lo dulce. Me empiezo a cansar de encontrarme tantos perfumes gourmand, pero sí que es verdad que me gustan, ¿vale? Me cansan, pero me gustan. Sé que es contradictorio. Quien quiera, me entiende. Pero esto, lo vuelvo a decir, es incluso un despropósito hasta para mí. ¿De acuerdo? Así que, si queréis descubrirlo, antes, por favor, si es posible, probadlo y no os lancéis de cabeza que os puede salir un chichón. Mis chicas, chicos, mi experiencia y mi opinión no es universal, así que te estaré leyendo. Un beso enorme, hasta pronto.